vacunas contra el COVID-19. Autoridades desmienten supuesta lista de beneficiarios de vacunas COVID-19 que circula en redes sociales. Hoy vence el plazo para que el CNE se pronuncie sobre el recurso para el recuento de votos. Simpatizantes de Yacu Pérez permanecen en los exteriores del organismo electoral. Más de 200 reos fueron trasladados a diferentes cárceles del país tras las masacres registradas en 3 penitenciarías. Policía decomisó 2.4 toneladas de droga en diferentes operativos realizados en Guayas y Manabí. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día y mucha atención. Hace pocos minutos se registraron enfrentamientos entre simpatizantes de Pachacutic y agentes del orden en los exteriores del Consejo Nacional Electoral CNE en Quito. Más adelante tendremos un informe en vivo con todos los detalles. Y les contamos que en medio de la crisis sanitaria y la polémica por el plan de vacunación, Juan Carlos Ceballos presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Salud Pública. El presidente Lenín Moreno destacó la labor de Ceballos al aceptar la tarea de conducir al sistema sanitario en medio de la pandemia. En su última aparición pública, Juan Carlos Ceballos fue cuestionado por invitaciones a autoridades académicas para que participen en el proceso de vacunación. Todos hemos cometido errores. Esta es una pandemia que nos ha enseñado la importancia de reconocer los errores. Un mes antes admitió que su madre recibió la primera dosis del fármaco, aun cuando existe personal médico y adultos mayores que no han sido vacunados. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Las críticas a su gestión surgieron de varios sectores y tras menos de un año en funciones presentó su renuncia irrevocable a su cargo en la cartera de salud. El presidente Lenín Moreno dio a conocer la carta de renuncia y expresó en su cuenta de Twitter que respeto la opinión de quienes solo ven errores y prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive el Ecuador. En el documento Ceballos expone cuáles fueron los resultados de su gestión al frente de la cartera de salud. Las decisiones adoptadas para la implementación de políticas públicas se sustentaron en principios de transparencia, solidaridad, equidad e impactaron en la disminución de muertes en la pandemia. Además, entregó un país funcional que se anticipó a decisiones acertadas, que permitirán hasta finalizar el periodo de este gobierno que 2 millones de personas estén vacunadas. Los cuestionamientos al plan de vacunación fueron principalmente de los médicos, quienes están en primera línea y muchos de ellos no han sido inoculados. Lamentablemente él ha cometido errores que rayan en el tema ético y moral. No demostró durante todo este tiempo las capacidades como para poder manejar un problema tan severo y tan difícil. Los galenos esperan que la nueva cabeza de la cartera de salud cumpla con los criterios de priorización en este plan. Bajo normas absolutamente claras, transparentes, listados que estén expuestos en todo lado. Informó Priscila Cadena. A pesar de la renuncia del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, la Comisión de Fiscalización seguirá con el proceso de juicio político en su contra. El asambleísta Ángel Sinmalesa, proponente del proceso, dijo que la salida de Ceballos no lo exime de sus responsabilidades políticas. La salida del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos de la cartera de Estado no le significaría eludir los procesos de juicio político que tiene en su contra en la Asamblea Nacional. El legislador Ángel Sinmalesa, presidente de la Comisión de Salud y proponente de uno de los procesos, explica que su solicitud va más allá del cargo que ocupaba Ceballos, sino al trabajo que realizó durante su administración. A la forma de manejar el sistema sanitario del país de este gobierno. Aquello es lo que políticamente tiene que ser censurado, tiene que ser criticado. El sistema sanitario del país es el que está chueco. Expresa que a su consideración la Administración de Justicia debería dictar medidas cautelares, ya que Ceballos también estaría siendo investigado por presunto conflicto de intereses en la aplicación del plan de vacunación en el país. Lo que sí debe hacer la justicia es determinar y asegurar que el ministro se quede en el país para que responda ante el tráfico de influencias, ante la serie de irregularidades que en su administración se presentaron. Comentó que ha solicitado a la Comisión de Fiscalización que el juicio al ministro de Salud se desarrolle simultáneamente con el proceso al titular de la cartera de trabajo, Andrés Ditch. Se inicie el juicio y que se pida
la contestación para lo que tiene 15 días el ministro de Salud, pues pueda hacer esta contestación. Y obviamente la sustanciación de las causas puedan esperar que se sustancie primero la del ministro de Trabajo. Por su parte, el presidente de la Mesa de Fiscalización, Elio Peña, explicó que esta solicitud no sería posible. La norma es clarísima. No se puede tramitar dos pedidos de juicio de manera paralela. Y el juicio del señor ministro de Salud, pese a que renunció, yo empezaré a darle tratamiento de acuerdo a la normativa vigente al siguiente día que sustanciemos el juicio del señor ministro de Trabajo. Y los tiempos y los plazos sí nos van a alcanzar para resolverlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además de buscar su censura y destitución ante el Pleno del Legislativo, también podría derivarse el informe de la Comisión de Fiscalización, así lo determina, a los organismos de control como la Contraloría y Fiscalía. Informó Mauricio Sánchez. En redes sociales circula un listado con los nombres de quienes supuestamente se habrían beneficiado con la vacuna contra el COVID-19. El gobierno nacional confirmó que el listado es falso. El propio presidente de la República, Lenín Moreno, desmintió que alguien de su familia haya recibido la vacuna contra el COVID-19. El tuit señala: no han recibido la vacuna mi padre. 94 años, mi mamacita falleció hace mucho. Mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra. 88 años, mi suegro falleció. Consuegros, hermanos políticos. Otras autoridades de Estado también han hecho lo propio. Entre esas la ministra de Educación, Montserrat Creamer, quien aclaró que no ha recibido la vacuna y que por lo tanto no entiende la intencionalidad de esta información falsa en momentos tan delicados para el país. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, incluido en el listado, de su parte señaló: ni mis familiares ni yo hemos sido vacunados. Éxitos en el plan de vacunación a este gobierno y al próximo. Pero no solo personas vinculadas a la política se los ha incluido en el falso documento, pues además constan periodistas como Miguel Rivadeneira, quien señaló que al contrario de vacunarse, actualmente se encuentra saliendo del COVID-19. Teniendo esto en contexto, la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional ratificó mediante sus canales oficiales que la información sobre la administración de la vacuna COVID-19 que circula en redes sociales carece de veracidad. Informó Javier Rosero. La ciudadanía manifiesta su indignación tras presuntas irregularidades en el plan de vacunación. En los últimos días se ha conocido de nuevos casos de supuestos beneficiados de la vacuna contra el COVID-19 que no constan en la fase 0. El caso particular hace alusión a 2 personas de tercera edad que llegaron al centro de salud de Chimbagalle para adquirir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vimos que un carro blanco lujoso, no sabíamos quién era, fueron a ver con las sillas de ruedas, todo eso, que totalmente nos sentimos indignados. ¿Es esto lo que se percibe en esta zona como una injusticia? Están los señores enfermeros, doctores que están adelante, a los señores policías, a los señores que recogen la basura, a ellos que necesitamos atenderles, no a los señores que son millonarios. Pero el problema, dicen los moradores de este barrio, no es que los vacunados sean de la tercera edad o de altos recursos económicos, sino que a ninguno de los habitantes del sector que son adultos mayores les han puesto la vacuna. Nada no nos han dicho, y eso que los doctores se llevan con nosotros, ¿verdad? No nos han dicho nada. Don Fabián tiene 68 años, mas en este barrio también se encuentra Segundo Baldión de 94, que tampoco ha recibido noticias de si será vacunado. Eso es cuestión de los empleados de ahí, de los doctores, porque sería un acto de solidaridad para las personas mayores de edad. La hija de Don Baldión manifiesta que si conseguir la atención médica es complicado, más aún recibir la vacuna. Que yo sepa, hay que coger turno, y para coger esos turnos es tenaz. Pero yo no veo la lógica ni por qué, ni por quién dio la autorización, más claro, para que vacunen a personas de otros sectores. El sentir ciudadano por este tipo de situaciones se muestra entre la indignación y la resignación. Ellos advierten que este problema es uno de los males que ha aquejado al país durante toda su historia. El que tiene padrinos se bautiza. Es la palabra bien dicha, y nosotros, como no tenemos padrinos, estamos todavía expensos a esperando la muerte nomás. Con sus criterios esperan los ciudadanos concientizar a las autoridades para que se cumpla de manera idónea el plan de vacunación. Creen que como Estado todos los ciudadanos deben ser los beneficiados. Informó Javier Rosero. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se apresta a conocer el informe sobre el recurso de objeción
presentado por el movimiento Pachacuti que busca el recuento de votos. Allí se encuentra Marilyn Jaramillo para contarnos los detalles. Muy buenas noches, Marilyn. Existen simpatizantes de Yacu Pérez. Sabemos que hubo incidentes hace pocas horas. Cuéntanos qué es lo que ocurrió. Muy buenas noches. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, se han registrado novedades. Ustedes pueden observar en este momento. Hay un grupo significativo de simpatizantes del candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Ellos han permanecido aquí varias horas, tienen banderas, pancartas, tambores y bubucelas con las que han podido levantar su voz exigiendo un reconteo de votos. Escuchemos el ambiente que se vive a esta hora. Hace minutos, además, se registró un ligero enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Por un lado, intentaron quitar las vallas de seguridad y por el otro respondieron con gas. Los uniformados también, para disuadirlos, les lanzaron agua y 2 bombas Strum. De su lado, los manifestantes pues respondieron con piedras y botellas. Hay un fuerte control policial y las instalaciones del CNE se encuentran cercadas por un amplio contingente militar también que se encuentran aquí para controlar cualquier situación. A las 5 de la tarde, por ejemplo, se tenía previsto que sesione el pleno del CNE, sin embargo, tenemos entendido que esta sesión ya inició hace pocos minutos. Los consejeros deben tratar el pedido de objeción presentado por Pachacuti con respecto a 20.000 actas con supuestas irregularidades. El candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, de su lado, se alista para acudir al Tribunal Contencioso Electoral en el caso de no recibir una respuesta positiva por parte del CNE. Un reporte de nuestro compañero Héctor Romero. La música y el colorido se apoderaron del Parque El Arbolito, centro de Quito. Hasta el lugar llegaron simpatizantes de Pachacuti y de varias organizaciones sociales e indígenas para ser parte de la marcha por la transparencia y democracia. Queremos entrar por las puertas grandes, no queremos entrar por las ventanas, queremos transparencia. La defensa de la transparencia y la voluntad popular es una causa democrática que nos une a los pueblos de todo el Ecuador, independientemente de organización social o política. Yacu Pérez, quien no declina su candidatura a la presidencia hasta no agotar todos los recursos legales, desde lo alto de la escultura denominada Espera de Movimientos Oscilantes, agradeció el respaldo recibido. Esa democracia se vuelve una caricatura cuando vienen los fraudes. Lo único que venimos a pedir hoy es que haya democracia. Pero para que haya democracia tiene que haber transparencia. Y para que se haga realidad la transparencia tiene que abrirse las urnas. No pierden la esperanza que el Consejo Nacional Electoral CNE, con el recurso de objeción, acoja su demanda y se permita que las 20.050 actas presentadas terminen en la apertura de urnas y recuento voto a voto. La justicia tiene que ser firme. Todo lo que estamos solicitando, todo lo que ha solicitado el señor Contralor General del Estado, así como también la Fiscalía, no interrumpe en ningún momento. Saben que acudir al Tribunal Contencioso Electoral será el último as que les queda bajo la manga. Pedimos por estas faltas de cumplimiento a la Constitución, falta de cumplimiento a la transparencia, a la imparcialidad. Pedimos al Contencioso Electoral procedan con la destitución definitiva del actual Consejo Nacional Electoral. Desde el Arbolito partieron hasta el CNE para, bajo la mirada de la fuerza pública, esperar el dictamen del organismo electoral, informó Héctor Romero. Así es, en este momento nos acaban de confirmar, por ejemplo, que la sesión que se tenía prevista para las 5 de la tarde aquí en el Consejo Nacional Electoral aún no empieza, misma que ya se encuentra con más de 2 horas de retraso. El ambiente podemos observar en este momento, se encuentran aquí los simpatizantes, pues la Policía Nacional ha hecho un llamado a la calma. Los simpatizantes de Pachacuti, pues ellos exigen la apertura de las urnas, exigen un reconteo de votos, han intentado retirar las vallas de seguridad. La policía les ha hecho un llamado a la calma por varias ocasiones. Sin embargo, en el caso de que no funcione este llamado, pues las autoridades tendrán que hacer el uso progresivo de la fuerza.
Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento aquí en el Consejo Nacional Electoral. Estaremos pendientes de cualquier novedad que se suscite y sobre todo la decisión del CNE sobre si aceptan o no el pedido de Pachacutic. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Mientras tanto, volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches. Muy buenas noches por ese informe. Y el candidato por UNES, Andrés Arauz, presentó una solicitud de medidas cautelares para pedir la suspensión de las diligencias de la Fiscalía sobre el peritaje al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, con respecto a un supuesto fraude en las elecciones del 7 de febrero. Arauz argumenta que si se realiza un peritaje judicial, se vería afectada la realización de la segunda vuelta. Y el ejército ecuatoriano conmemoró 192 años de la batalla de Tarqui. La ceremonia militar estuvo presidida por el primer mandatario Lenín Moreno. El comandante de la Fuerza Terrestre hizo un llamado a los ecuatorianos a meditar su voto en la segunda vuelta electoral. Una imponente ceremonia militar para conmemorar el Día del Ejército, Día del Civismo y Día de la Unidad Nacional. Antes de los discursos vinieron las condecoraciones y reconocimientos e imposición al mérito en el grado de Gran Cruz a los estandartes de los hospitales del Ejército por su contribución en la lucha contra la COVID-19. Gracias por atender al pueblo con profesionalismo, con dedicación, con cariño. La violencia en las cárceles que ha dejado 81 PPL muertos fue parte de la intervención del primer mandatario. Habló de rivalidades relacionadas a grupos narcodelictivos. El país tiene este otro enemigo que pretende romper la paz que tanto amamos los ecuatorianos. Por supuesto, no lo vamos a permitir. Agradeció a las Fuerzas Armadas por ser parte de los operativos para recuperar la paz y tranquilidad en los centros carcelarios. Que con su presencia dan tranquilidad, dan seguridad a nuestros ciudadanos. Una ceremonia con pocos invitados y con la presencia de la alta cúpula militar. Aquí el comandante del ejército, Washington Buñay, pidió a los ecuatorianos a meditar su voto el próximo 11 de abril. Busquen consensos, llamando a unirse para derrotar la corrupción, a unirse para tener una patria libre y soberana. Que las Fuerzas Armadas están para garantizar la democracia y la voluntad popular. Esto a propósito que el domingo 11 de abril los ecuatorianos designarán al nuevo presidente de la República. Una patria sin autoritarismo, sin demagogia, donde prime la justicia, la verdad, la honestidad, el diálogo y el consenso como únicos mecanismos para llegar a la cúspide. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, más de 200 reos fueron trasladados a diferentes cárceles del país tras las masacres registradas en 3 penitenciarías. Los detalles en breves minutos. De regreso con esta información, más de 200 reos fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios tras la masacre registrada en 3 penitenciarías del país que ha dejado al menos 80 muertos. En los exteriores de la Penitenciaría del Litoral se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para contarnos el ambiente a esta hora. Muy buenas noches, Charlie, te escuchamos con atención. Adelante. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches, así es. 19 horas con 24 minutos y aquí en la cárcel regional 8 en el norte de Guayaquil. La tarde de hoy se ha vivido un ambiente con total normalidad, pese a alguna reunión de las autoridades dentro de este centro de rehabilitación, pero la mañana de hoy y la noche de ayer se registró el traslado de más de 200 personas privadas de la libertad a diferentes cárceles, con cierto malestar también de los familiares, donde lo trasladaron porque creen que van a correr algún tipo de peligro y también por malestar de los habitantes y de las autoridades de diferentes ciudades a donde fueron trasladados porque creen que podrían haber novedades en esos centros de privación de libertad. Más detalles nos tiene nuestra compañera Adriana Peralta en la siguiente nota. Suplicarle a Dios por el bienestar de sus familiares es a lo que se aferran, ya que no reciben respuestas por parte de las autoridades. Señor amado, aquí estamos, Dios, como tú lo has pedido, Señor amado. No saben si sus seres queridos están con vida o si los trasladaron a otro centro de privación de libertad. Que por favor salgan y nos digan a dónde mismos trasladaron a todos los reos que se llevaron ayer. Quiero saber si mi hermano y mi primo estaban ahí.
A los primeros que cambiaron de reclusorio debido a los hechos violentos que dejan al menos 79 muertos en las cárceles del país fue a un grupo de internos del Turi, en Cuenca, quienes llegaron este miércoles a la regional de Guayaquil. El SNAI ha señalado que se efectuó el traslado de más de 200 personas privadas de la libertad que se encontraban internas en los CPL, donde se produjeron los amotinamientos, hacia distintos centros de rehabilitación social del país con el fin de pacificar estos establecimientos. En cambio, desde este jueves, a determinados PPL del Centro Zonal 8 de la urbe porteña los llevaron hasta la cárcel del Cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos, lo que generó el descontento de los familiares de los presos de ese recinto. Los de Babahoyo son de Babahoyo. Los de parte. No tienes por qué venir aquí. ¿Por qué traerlos aquí? Aquí está tranquila la gente. Es que es el pequeño para matarlos enseguida a ellos. No hay seguridad. Dice que en la cárcel no entra nada. En Guayaquil dice que es de máxima seguridad. ¿Cómo entran machete, ni pistola, motosierra? Incluso el alcalde Carlos Germán manifestó su preocupación, ya que explicó que existe hacinamiento en la cárcel de esa localidad. Hago un llamado a las autoridades de gobierno con competencia en la materia, para que reconsideren su decisión y sean conscientes de que la cárcel de Babahoyo no presta las condiciones suficientes para recibir a más PPLs, peor aún de ese nivel de peligrosidad. Las autoridades no han especificado hasta cuándo permanecerán los PPL removidos, informó Adriana Peralta. Así es, y acá les mostramos el ambiente que se vive en el exterior de esta cárcel, la Regional 8. Es un ambiente de tranquilidad por ahora. No hay presencia de la Policía Nacional, pero sí de las Fuerzas Armadas que se encuentran, como ustedes observan, al pie y verificando los vehículos que ingresan a la cárcel. Esto es la vía Daule, donde también hay personal de la CTE que está también pendiente en caso de que ocurra alguna novedad, bloquear la circulación vehicular. En tanto, la tarde de hoy se registró la segunda mesa técnica, la reunión de las autoridades liderada por el gobernador del Guayas, con tanto autoridades policiales, también de la Comisión de Tránsito y entre otras que tienen que ver con la seguridad dentro de la cárcel, para verificar y coordinar acciones. Hoy no se han registrado novedades la tarde y noche de hoy en esta cárcel, pero sí ingresó personal de la DINASEG y Criminalística para comenzar a verificar y hacer peritajes de las investigaciones de los asesinatos que ocurrieron el día martes. María Fernanda, buenas noches. Muy buenas noches también para ti, Charlie. Gracias por ese informe de los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Y al menos 149 armas cortopunzantes, tijeras, celulares y licor artesanal fueron decomisados en un operativo en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Al momento todo se encuentra en calma tras los amotinamientos. Fue la noche de este jueves y madrugada del viernes que se realizó una requisa en el CRS Cotopaxi. Las unidades de mantenimiento del orden y de reacción del complejo penitenciario realizaron el registro corporal de los PPL y el registro de las celdas, donde se encontraron gran cantidad de armas cortopunzantes, 149 para ser exactos, celulares, gas pimienta, 35 cortaúñas, 44 objetos contundentes, 20 tijeras. Además, 40 litros de alcohol artesanal y 200 metros de cable, destornilladores y mochilas. Procedieron incluso a abrir las puertas de manera industrial, pues varios candados impedían el ingreso a las celdas. Son frecuentes los operativos que se realizan en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi para tratar nuevamente de retomar el control del centro penitenciario luego de los asesinatos del martes. Operativos que se desarrollan con un amplio contingente de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los exteriores de la cárcel para reducir así el riesgo de fuga, informó Marilyn Jaramillo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da un plazo de 5 días al gobierno ecuatoriano para que presente información sobre la situación de las cárceles y las acciones que estaría tomando para controlar y prevenir nuevos hechos sangrientos.
Organismos internacionales se muestran preocupados por la situación penitenciaria del país, y no es para menos cuando los amotinamientos dejaron como saldo más de 80 internos fallecidos. En un comunicado dirigido al canciller Luis Gallegos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da un plazo al gobierno de 5 días para que rinda cuentas por los hechos en las cárceles. Es la oportunidad que tiene el Estado para dar su versión, para aportar con información oficial, para que la comisión pueda entender qué es lo que ocurrió, cuál fue la magnitud, liberar, si cabe el término, su responsabilidad. Lo que solicita el organismo es información sobre la situación en la que se encontrarían actualmente las personas privadas de la libertad en 3 cárceles, las acciones que estaría tomando el Estado para proteger los derechos de los internos, además información del control del Estado en dichos centros y acciones para prevenir nuevos hechos. Recomendable sería que el Estado participe. ¿Sí? Está en su derecho también en no hacerlo, con o sin su opinión. La CIDH tomará decisiones con seguridad. Estas acciones se dan tras las solicitudes de medidas cautelares interpuestas por defensores de los derechos humanos. Según Cristian Bahamonde, secretario misional de la Defensoría del Pueblo, el organismo internacional analiza la posibilidad de dar paso a este recurso, lo que podría determinar responsabilidades para el Estado y autoridades. Probarse o de demostrarse situaciones que por acción u omisión han hecho que esto ocurra en conocimiento de las autoridades, eventualmente vendrán en su momento responsabilidades. También Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice los derechos de la población carcelaria en un contexto de ausencia de políticas públicas, mientras que las autoridades encargadas del sistema carcelario y policiales continúan con las investigaciones y se refuerzan los controles en los exteriores de las cárceles. Informó Priscila Cadena. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Un año ha pasado desde que se anunció oficialmente el primer caso de COVID-19 en el país, lo que marcó el inicio de una pandemia sanitaria sin precedentes en la historia de la nación. Ahora, con más de 278,000 casos de contagios a escala nacional, Ecuador aún lucha por salir de una crisis que le ha golpeado muy fuerte. Fue el último sábado del mes de febrero del 2020 que la sospecha del primer contagio en Ecuador se confirmó. Una mujer ecuatoriana que residía en España, quien llegó al país el 14 de febrero, fue la primera persona en ser diagnosticada con la enfermedad. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Las alertas se encendieron en todo el territorio ecuatoriano. El 16 de marzo el gobierno decretó estado de excepción, donde se establecía un confinamiento total y toques de queda para evitar una propagación mayor del virus. Queda suspendida la actividad comercial de establecimientos que concentren más de 30 personas. Mientras dure la emergencia, no se harán cortes de ningún servicio residencial por falta de pago. Paralelamente con el abandono de las calles, los hospitales empezaban a llenarse de pacientes con problemas respiratorios. La curva epidemiológica cada vez iba en aumento. En los primeros 30 días los registros presentaban más de 1.924 casos. En Guayaquil, la ciudad más afectada para ese entonces, las personas se desplomaban en las calles, los cadáveres empezaron a saturar el sistema funerario y las imágenes eran desgarradoras. Hemos traído 4 contenedores de 40 pies, congeladores. Con 3 meses de confinamiento, la pandemia estaba generando otra crisis, la económica. Por eso las autoridades anunciaron el regreso progresivo a una nueva normalidad. No podemos vivir encerrados. Debemos enfrentar el virus con cuidado, pero sin miedo. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional estableció la semaforización de los cantones y determinaron varias medidas para desarrollar una reactivación económica del país. Pero la indisciplina ciudadana le hizo difícil el trabajo de las autoridades. Fiestas, reuniones, aglomeraciones e incumplimientos de las medidas de bioseguridad fueron el pan diario en los controles. Pero nunca habrán camas o salas suficientes para atender si es que no entramos a esa conciencia social, si no entramos a esa corresponsabilidad. Para el 10 de diciembre, Ecuador superaba los 200.000 contagios y Quito se presentaba como la ciudad con más casos positivos, sobrepasando los 66.000.
Ante este panorama, el gobierno central impuso un nuevo confinamiento parcial para evitar que en las festividades de Navidad y fin de año incrementaran los casos, a lo que días después la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la medida adoptada. El 2021 llegó y con él la esperanza se vio en el horizonte. Ecuador fue uno de los primeros países en la región en recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2. 8.000 dosis fueron repartidas en varios hospitales y centros gerontológicos del país. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación que es un camino de paciencia, de rigurosidad. Pero denuncias por falta de transparencia, retraso en la llegada de las dosis y desconocimiento de un cronograma de inmunización volvió a desilusionar a los ecuatorianos, quienes ven como hospitales nuevamente se están abarrotando de decenas de pacientes a la espera de camas de cuidados intensivos, mientras la indisciplina ciudadana crece cada día. Informó Mauricio Sánchez. El plan de vacunación contra el COVID continúa avanzando en Honduras y Argentina, que recibieron nuevas dosis de las vacunas de Moderna y Sinovac, mientras que Cuba iniciará la última fase de ensayos clínicos de sus vacunas. Honduras recibió un total de 10.000 dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19, como parte de una donación realizada por Israel. Esta cooperación conjunta fue producto de una solicitud del gobierno hondureño al primer ministro Benjamín Netanyahu. Tras su llegada, las dosis fueron enviadas a los hospitales nacionales más grandes, en donde serán administradas al personal médico. 2 nuevos millones de dosis del fármaco chino Coronavac llegaron al aeropuerto de Santiago en la capital de Chile. Este constituye el tercer cargamento recibido por el país latinoamericano que lidera la campaña de inoculación con más de 3 millones de ciudadanos inmunizados. Se espera también la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson, una vez que ha sido recientemente aprobada por el Organismo de Salud Nacional. En la ciudad de Ibagué se suspendió el proceso de vacunación debido a un inconveniente con la refrigeración de 5.700 dosis de la vacuna china de Sinovac en el transcurso de Bogotá hacia esta urbe. Al parecer, la falta de congelamiento del fármaco habría causado una posible alteración. Por ello, estas dosis están siendo sometidas a estudios para determinar su validez. En esta localidad, 332 adultos mayores de 30 centros geriátricos debían ser inoculados. En Argentina, el laboratorio Richmond firmó un acuerdo con la sociedad gestora del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que autoriza la producción de la vacuna Sputnik V en el territorio latinoamericano. Hasta el momento, se han entregado 1.200.000 dosis del fármaco ruso. Tras la construcción de una nueva planta, se espera que inicie la producción en masa. Las vacunas cubanas contra el coronavirus llamadas Soberana 2 y Abdala iniciarán la última fase de ensayos clínicos a partir del próximo 3 de marzo. De acuerdo con los reportes del grupo BioCuba Pharma, las vacunas demostraron el desarrollo de inmunidad contra el virus. Cerca de 44.000 voluntarios participarán en las pruebas de la fase 3. Informó Paola Castillo. Más adelante se cumple un mes del asesinato del presentador Efraín Ruales. Autoridades aún no han aclarado los motivos del crimen. Ya volvemos en TVC. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. Se cumple un mes del asesinato del presentador Efraín Ruales. Producto de las investigaciones, una persona está detenida, pero aún no se ha aclarado las razones del crimen. La mañana del 27 de enero el país despertaba con la noticia del abrupto fallecimiento de Efraín Ruales, conocido presentador y actor de televisión. El hecho se produjo a pocos metros de la avenida Juan Tancamarengo, esto al norte de Guayaquil. 4 disparos fueron efectuados desde un vehículo que se acercó hasta el automotor de Ruales, todo mientras estaban en movimiento. Una de las balas impactó el cuerpo del presentador, acabando con su vida. Inmediatamente la policía acercó el lugar, de ahí las primeras versiones. Había salido de un gimnasio, esa es la única versión.
Aquí en la escena del delito se puede observar que existen 4 impactos de proyectiles, 3 en el lateral izquierdo, especialmente en la puerta, y otro en el costado derecho a la altura de la ventana posterior. Nosotros podemos observar que en el interior del vehículo se encuentran todas las pertenencias del señor. Era de no creer, incluso su pareja sentimental también llegó al punto. Desconsolada, no podía asimilar lo que había sucedido, pues minutos antes había compartido con él. De acuerdo a la novia, manifiestan que se habían despedido del gimnasio y luego de él aparentemente se estaba dirigiendo a su domicilio, que queda en San Borondón. Ya tenemos algunos videos del eco en donde se puede observar que un vehículo aparentemente alto se acerca al costado derecho y comienza a realizar los disparos. Sin embargo, para el mes de febrero se realizaron varias acciones concentradas en el sur de Guayaquil. De ahí, varios detenidos, uno conocido con el alias de Casquete. Fue de principal atención para las autoridades. Hemos dado cumplimiento a una orden de detención con fines de investigación en contra de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Además, conjuntamente con él, se encontraban 2 personas mayores de edad, un hombre y una mujer, que también han sido retenidos por orden de la autoridad que acompañó esta diligencia, que hacen presumir la participación de estas personas en los hechos y circunstancias ocurridos alrededor de la muerte del señor Efraín Ruales. Tratamos de dialogar con las autoridades encargadas de este caso, pero nos expresaron que aún se encuentran investigando el crimen y que por ello en las próximas semanas harían un pronunciamiento. Ante un hecho de sangre que afectó a toda una familia y dejó perplejo al país entero, informó Julio César Saona. En menos de 24 horas, la policía incautó 2.4 toneladas de cocaína en 3 operativos antinarcóticos ejecutados en Manta y Guayaquil. El cargamento, valorado en $120 millones, estaba destinado a mercados internacionales. En total, 9 personas, entre ecuatorianos y colombianos, fueron detenidos. En 3 operativos antinarcóticos ejecutados en las provincias de Guayas y Manabí, la policía incautó 2.400 kilos de droga. En Manta, una organización narcodelictiva encaletó 47 sacos de yute con 1.9 toneladas de clorhidrato de cocaína. 1.604 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 1.875 kilos de clorhidrato de cocaína. El alcaloide, valorado en el mercado internacional en $88.670.000, llegó desde Colombia por la frontera norte vía terrestre en el doble fondo de vehículos y fue enterrado en 9 caletas en una finca de Lihuiqui. Con los logotipos Joker, Bentley, Hulk, F488 y Whisky. Ya en la provincia del Guayas, en el puerto de Guayaquil, un operativo permitió la detención de una persona y 45 kilos de cocaína fueron decomisadas. En un doble fondo acondicionado en el piso de un contenedor que estaba previsto exporte banano con destino a Alemania. En ese mismo puerto, en un contenedor que iba hacia Guatemala, se decomisó 454 paquetes con cocaína. En lo que va del año, desde el 1 de enero hasta la presente fecha, la Policía Nacional en el ámbito nacional ha incautado 21.181 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Varios operadores de transporte de Quito realizaron un plantón en los exteriores de la Secretaría de Movilidad para exigir el cumplimiento de los tiempos establecidos para el alza de los pasajes. Aseguran que han cumplido con todos los requerimientos para acceder al reajuste de la tarifa. Se dieron cita en los exteriores de la Secretaría de Movilidad ubicada en el centro de Quito. Son los representantes de varias cooperativas de transporte urbano de la capital, quienes con cánticos y consignas pedían audiencia con las autoridades para que les aclaren cuándo será la entrada en vigor de la nueva tarifa de pasaje en la ciudad. Necesitamos aclarar la situación por la que estamos atravesando y sobre todo que se cumpla el ofrecimiento de que arranquemos con la tarifa este 1 de marzo. Aseguran que pese al cumplimiento de las operadoras de transporte a los requerimientos exigidos en la adenda firmada el pasado enero, la autoridad ha puesto trabas para que los plazos se cumplan. Si nosotros hemos hecho altas inversiones, haciendo sacrificios inmensos para cumplir con esto, sin embargo las autoridades se mantienen en el hecho de que no van a cumplir. Entonces, ¿para qué se generó una ordenanza si no iba a haber cumplimiento de la misma?
A su vez, exigen una reforma a la ordenanza 017, ya que según los transportistas, el valor de la nueva tarifa de 35 centavos fue establecida sin contexto de la pandemia, ni tampoco tomando en cuenta el valor de los combustibles, lo que a decir de este grupo, estaría dejando pérdidas al sector. Diésel sigue subiendo, señor alcalde, pero ya no podemos más. Muchos compañeros están en quiebra, están en la central de riesgos. Expresaron que no paralizarán el servicio, pero que sí tomarán acciones para que sus exigencias sean escuchadas. Informó Mauricio Sánchez.